que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Su nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Su nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Decláralo conmigo. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en nombre Dios, victoria es mi adoración a ti.
Julio Núñez. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Gloria a Dios. Miguel, yo sé que yo te molesto mucho, pero vente por aquí ahora por la predicación, porque yo sé que tú eres un hombre de Dios, y aún en medio, en la situación que Miguel está pasando, si uno le dice y le pide algo, él lo hace, porque él conoce al Señor y sabe que Dios está obrando en su situación. Y mientras Dios está obrando en su situación, Él está trabajando para la obra. Y se la deja en sus manos. Así que yo lo moqueo en todas las clases, o en la mayoría de las clases le pido que ore. Ora por la predicación. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias porque nos permite llegar aquí a tu casa. Gracias, Señor, por esta iglesia tan amada, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias porque nunca nos abandonas, Señor. Señor, en este momento te pido por el hermano Julio, que tú lo uses de la mejor manera posible. Úsalo con poder, Señor, y que todo lo que él hable aquí sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Él es tan humilde que nunca me dice que no. Oramos por Miguel. Yo sé que Dios va a hacer una obra grande en él y también en su hija, y en toda la familia. Lo creemos. Amén. Aleluya. Y en el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Morir para vivir. Y vamos a estar basando la predicación en Juan, capítulo 12, del 20 al 27. ¿Verdad? Pero antes de ir a entrar de lleno al tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿verdad? En los versículos antes, del 12 al 19, ¿de qué nos habla Juan? Nos habla Juan de la entrada triunfal que hizo Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Evento, ¿verdad? Que la iglesia cristiana en todo el mundo conmemoramos o celebramos en el día de hoy. Un día como hoy vemos a Jesús montando en un pollino, ¿verdad? Hijo de asna, entrando a la ciudad de Jerusalén junto con sus discípulos. Y vemos cómo las personas, en la mayoría judíos, ¿verdad?, se empezaron a juntar a su alrededor cada vez más. Y leemos que en el texto esas mismas personas tendieron palmas en su camino, ¿verdad? Y gritando a la misma vez, Hosana, Hosana, que significa, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el del Señor, recibiéndolo como un rey, como un libertador. Por eso es que en el día de hoy, ¿verdad?, y en todas las iglesias cristianas del mundo, se conoce como el Domingo de Ramos. Y al final de esa porción bíblica dice, los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Amén. El mundo, y ahí entramos usted y yo, se va tras de él. Pero hoy no vamos a predicar sobre la entrada triunfal. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para recordar que el Evangelio de Juan es diferente a los demás evangelios sinópticos. Es diferente al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Porque Juan, al escribir su Evangelio, evita, ¿verdad?, a propósito, él no incluye a propósito mucho de lo que los otros evangelios ya habían registrado. Y se enfocó en historias y eventos y enseñanzas que para Jesús tenían un significado espiritual profundo.
y que Juan las consideraba importantes porque su evangelio, lo que Juan quería demostrar es que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por eso que en el evangelio de Juan no vemos las parábolas de Jesús. Y solamente se enfoca en 7 milagros o señales públicas bien sumamente escogidas, para que cada una revelara alguna característica específica de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y para que la gente creyera en Él. También el Evangelio de Juan se caracteriza por muchos encuentros con personas en específico. Por ejemplo, cuando se encuentra con la mujer samaritana. Por ejemplo, cuando se encuentra con Nicodemo. Y hoy vamos a estar hablando sobre uno de esos encuentros. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 12, los versículos del 20 al 27. Juan, capítulo 12, del 20 al 27. Cuando lo tenga, ¿verdad? Diga amén y nos levantamos, ¿verdad? En reverencia a la palabra. Juan, capítulo 12, del 20 al 27. ¿Lo tienen? Dice el Evangelio: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Entonces, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y que diré: Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado. Y aquí nos habla, pueden sentarse, hermano. Y aquí nos habla que el texto nos habla que Jesús tuvo un encuentro con unos ciertos griegos. Y este encuentro Juan lo narra precisamente después de cuando está narrando la entrada triunfal a Jerusalén. Si tuviéramos solamente el Evangelio de Juan, ¿verdad?, parecería que este encuentro ocurrió el mismo día. No estoy diciendo que no, pudo haber ocurrido, pero no necesariamente ocurrió el mismo día, porque cuando usted va a los evangelios sinópticos, le dice, ¿verdad?, que entre el versículo 19 y 20 pasó un suceso, que Jesús, ¿verdad?, lo narra Mateo, lo narra Marcos y Lucas, que entra Jesús al templo y azota a medio mundo los que están allí, porque entra, ¿verdad?, a purificar el templo. Y después los evangelios dicen que se va a Betania. Así que, por eso es que podemos concluir que no necesariamente este encuentro con los griegos ocurre el mismo día en que hace la entrada triunfal. Lo que sí no podemos decir es que este encuentro ocurrió bien cerca de su muerte, porque dice que fue en la fiesta. ¿En qué fiesta? En la fiesta de la Pascua. Y como todos nosotros sabemos, Jesús muere en el día donde se celebra la Pascua, el viernes. Lo que sí el texto nos dice
es que estos griegos, ¿qué? Estaban sumamente interesados en conocer a Jesús. Estaban sumamente tan interesados que le rogaron a sus discípulos que querían ver a Jesús. Y fíjese qué interesante, ¿verdad? Que mientras los líderes religiosos, los fariseos y los sacerdotes buscaban la manera de cómo deshacerse del Mesías, o le pedían al Mesías que hiciera señales le pedían a Jesús que hicieran señales que demostrara que era el Mesías, estos griegos no estaban buscando ninguna señal. Estos griegos simplemente lo que querían era tener un encuentro con Jesús. Simplemente eso. Lo que querían era conocerlo. ¿Y quiénes eran estos griegos? Pues la palabra griegos, en el idioma original, helenes, significa precisamente eso, que eran griegos. Pero esta palabra también se utiliza para describir a los gentiles, como usted y como yo. O sea, personas que no eran judíos. Estos griegos no eran judíos, ni judíos helenizados, ni judíos que hablaban griego, eran gentiles. Eran gentiles de nacimiento que por supuesto hablaban la lengua griega, pero tenían una característica, que eran temerosos del Dios de Israel. Eran gentiles que tenían afecto y simpatizaban con la religión judía, porque nos dice el texto que vinieron a adorar en la Pascua. No podían entrar al templo porque eran gentiles, pero aún así vinieron a adorar en la Pascua. Posiblemente estos griegos habían escuchado acerca de los milagros de Jesús. De hecho, cuando usted lee un poco antes de la entrada triunfal, usted va a ver que Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Así que posiblemente ellos escucharon acerca de ese milagro. O quizás estaban cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén y se interesaron entonces por conocerlo. O sea, no nos dice, ¿verdad? Exactamente, no nos dice por qué ellos se interesaron. Pero nos dice, ¿verdad?, que ellos querían tener un encuentro con el Señor. Y entonces van a donde Felipe. ¿Y por qué van a donde Felipe? Porque Felipe es un nombre griego. Parece que o lo conocían o sabían quién era o habían escuchado su nombre. Pues entonces van donde Felipe, que era griego, porque podían hablar con él. Y nos dice ahí luego que Felipe va donde Andrés, que curiosamente también es un nombre griego. Parece ser que Felipe y Andrés estaban dudando si decirle a Jesús, mira, allá afuera, porque aparentemente Jesús estaba en el templo, y como ellos no podían entrar, pues entonces Felipe y Andrés estaban en la disyuntiva, pero se lo decimos a Jesús, no se lo dimos a Jesús. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas, ¿verdad?, Jesús ya tenía muchos problemas con los líderes religiosos, especialmente con los fariseos, ¿verdad? Y yo me imagino que en su mente ellos dudaron decirle a Jesús de que habían unos gentiles buscándolo, porque si ocurría así, ellos sabían que Jesús se iba a interesar en ir a donde ellos. Y entonces ellos se imaginaban que iba a ser un escándalo de que Jesús saliera y se reuniera con unos gentiles. Porque para los judíos, los gentiles eran lo peor que había. Les llamaban perros. Los judíos a los gentiles le llamaban perros. Y como otro pequeño paréntesis, esto nos habla mucho a nosotros. Este encuentro de los griegos con Jesús
nos recuerda tres cosas. Número uno, que como cristianos no podemos perder de vista la importancia de tener un encuentro y una relación personal con nuestro Señor y Salvador. Eso es clave para llamarnos cristianos. Tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. Debemos recordar siempre que nuestra fe cristiana se trata de eso mismo, de tener una relación personal con Cristo. También nos recuerda que debemos de estar conscientes de que hay personas que nos rodean que también quieren tener un encuentro con Jesús. Inclusive, en un momento dado, nosotros podríamos ser los únicos instrumentos que Dios utiliza para guiarlos, para guiar a alguien hacia Jesús. Debemos estar siempre dispuestos a abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento para ayudar a aquellos que buscan tener un encuentro con Dios. Y tercero, este versículo también nos recuerda, ¿verdad? Este encuentro de los griegos nos recuerda que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Todo el mundo está invitado. Los judíos creían que ellos eran los únicos que podían entrar al reino de Dios por ser judíos. Pero esto nos demuestra y nos enseña y nos recuerda que Jesús murió por todos, por toda la humanidad. Amén, hermanos. Él está dispuesto a recibir a todo aquel que venga a Él con un corazón sincero y arrepentido. Ahora bien, cuando usted lee el texto, ¿verdad? Uno va buscando, y que entonces se reunió con los griegos, almorzó con ellos, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Tuvieron una charla. ¿Qué pasó? ¿Sabe? Jesús le contestó las dudas que tenían. O sea, ¿qué pasó? Una esperaría, ¿verdad? Que dijera algo sobre ese encuentro. Pues, ¿qué nos dice el texto? Nada. El texto no nos dice nada. No nos dice si Jesús salió del templo, si Jesús los invitó, vamos aquí al frente, vamos a sentarnos a hablar. Podemos inferir, ¿verdad?, que sí se reunió con ellos, pero no solamente con ellos, con sus discípulos, con todos. Vaya conmigo a los versículos 23 y 26 nuevamente. Vaya conmigo nuevamente al versículo 23. Cuando Jesús le dice, ¿verdad? Cuando Felipe y Andrés dicen, mira que hay unos griegos afuera. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué les dice a ellos? Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea que los gentiles se hayan interesado en tener un encuentro con Jesús significaba que la hora había llegado. Y si usted ha leído los evangelios, usted se va a dar cuenta que en varias ocasiones Jesús decía, no, todavía mi hora no ha llegado. Todavía mi hora no ha llegado. Lo dijo en varias ocasiones. Pero ahora está diciendo que la hora había llegado. Y mientras los líderes religiosos buscaban la manera de cómo deshacerse de Jesús, ahora unos gentiles estaban interesados en Él. De hecho, muchos comentaristas dicen que el Evangelio de Juan tiene dos grandes divisiones.
La primera división del capítulo 1 al 12 se le conoce como el libro de las señales. Y de los capítulos del 13 al 21 se entiende que se le llama el libro de la gloria o el libro de su glorificación. Y se entiende que este punto en que Jesús se encuentra con los griegos es el punto medio en que divide esas dos mitades del libro. Es el punto en que Jesús se da cuenta que su hora ha llegado. Jesús de esa manera entendió y lo hizo entender a sus discípulos y a los griegos de que su momento, ¿verdad? El momento en que el Hijo de Dios tenía que ser glorificado. Y aquí, ¿verdad? Cuando usa el nombre del Hijo del Hombre, Juan lo usa a propósito. Juan llama a Jesús el Hijo del Hombre, haciendo referencia al libro de Daniel. Porque el Hijo del Hombre es un título mesiánico. O sea que recuerden que Juan está enfatizando en su evangelio que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y está diciéndole a los griegos y a los judíos que su Mesías esperado, le ha llegado la hora. Y les estaba anunciando su glorificación, que su momento de más gloria había llegado. Y mientras que para nosotros gloria tiene un significado como decir que de tener mucho éxito, de tener mucha fama, de ser reconocidos, de ser respetados por todos, para Jesús fue un proceso completamente diferente. Porque cuando Jesús habla de ser glorificado, ¿de qué está hablando? Está hablando de su muerte. Está hablando de ese proceso en que va a morir en la cruz del Calvario para luego resucitar y ascender a los cielos. Todo ese proceso sería el medio por el cual Jesús sería exaltado y sería honrado. El Hijo del Hombre sería exaltado en la cruz, donde se vive el amor más grande jamás expresado. El amor más grande que este mundo ha visto se vio en una cruz del Calvario, una muerte cruenta, una muerte vergonzosa. Pero fue la expresión más grande de amor jamás expresada por nadie. Y para los que creen, para usted y yo, su muerte y su resurrección significa la victoria sobre el pecado y sobre la muerte y la dádiva de la vida eterna. Amén. Su glorificación no solo fue un acto de sacrificio, sino también una promesa de esperanza y de renovación. Y para que no tuvieran duda, ¿verdad?, de que está hablando de su muerte. Entonces, Jesús acude a una metáfora, ¿verdad?, a una imagen de la agricultura muy conocida, ¿verdad? Porque habla acerca de tirar un grano de trigo a la tierra. Dice el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí está la gran paradoja del Evangelio. Hay que morir para vivir. Hay que morir para dar fruto. Amén. Y ese versículo empieza con la frase, amén, amén. Ahí dice, ¿verdad?, de cierto, pero en el original es amén, amén. Amén cuando se usa al final de una oración significa así sea, ¿verdad? O así es. Pero
cuando se usa el principio de una oración, y más en este caso que Jesús la repite 2 veces, de cierto, amén, amén, significa una afirmación de verdad, un énfasis que Jesús quiere dar, de que lo que está diciendo es serio y que debían de prestar mucha atención de lo que iba a decir. De hecho, esa expresión de cierto, solamente aparece en el Evangelio de Juan. En los demás evangelios dice, de cierto te digo, y ya. Pero en Juan dice, de cierto, 24 veces. Para dar ese énfasis siempre en todo lo que Él quiere decir. ¿Sabe? Y Jesús está hablando de su muerte. Y yo no me imagino a los griegos que Jesús le iba a salir con esto. Yo me imagino que ellos esperaban otra cosa de parte de Jesús. Pero les salió a los griegos con que les está hablando acerca de su muerte. Así que imagínense ustedes lo que estaba sucediendo en la mente de los griegos y también de sus discípulos. Porque ellos no esperarían o no quisieran que su maestro, que su Señor muriera. Pero eso es lo que está diciendo, voy a morir. Pero es necesario que yo muera, pues cuando yo muera, mi muerte va a llevar mucho fruto. Pero el versículo 24 se refiere a Jesús. Pero ahora, los versículos 25 al 26 van directamente a los griegos y van directamente a los discípulos y va directamente a cada uno de nosotros. Porque ¿qué dicen esos versículos? El 25 y el 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, como dicen por ahí, la puerca entorchó el jabo. Ahora sí. Porque ahora nos está hablando a nosotros. Ya no es Él diciendo de Él de su muerte. Ahora nos está diciendo a cada uno de nosotros que tenemos que morir para vivir. Y aplicando, ¿verdad?, esa metáfora de la semilla del trigo, lo que usted y yo sembramos en esta tierra tiene repercusión en la vida eterna. Tiene repercusión en la vida eterna. Pues cuando dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida la guardará. Jesús lo que estaba haciendo, le está llevando a sus discípulos, le está llevando a esos griegos, a los griegos, y nos está diciendo a nosotros, nos está llevando a escoger entre amar la vida terrenal, mano izquierda, entre amar la vida terrenal o valorar la vida eterna con Él. Amar la vida terrenal o valorar la vida eterna con Dios. ¿Y cuántos quieren estar eternamente con Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él los estaba llevando a escoger. Tienen que tomar una decisión. No hay otro camino. No hay una tercera opción. O ama la vida terrenal, o ama estar conmigo por toda la eternidad. Y en este contexto, la pérdida no se refiere a carencia, a que de verdad vamos a morir, aunque sabemos que en el mundo entero muchos cristianos mueren por causa del Evangelio. Cada día 380 millones de cristianos son humillados, son perseguidos, son azotados y miles mueren a diario.
Pero en este contexto, no necesariamente quiere decir que vamos a dar nuestra vida, aunque deberíamos estar dispuestos a darla. Amén. Y el aborrecer no se refiere a odio, sino que es un llamado a usted y a mí, un llamado a la reflexión, y nos invita a evaluar nuestras prioridades y a darle valor a lo que realmente importa. Amén, hermano. Es una invitación a reflexionar, es una invitación a examinarnos a nosotros mismos en dónde estamos. Es renunciar a una vida donde el centro de ella somos nosotros y nuestras aspiraciones y deseos. En otras palabras, renunciar al egoísmo. Se trata de morir a nuestra carne, se trata de morir al yo. Primero yo y segundo yo y tercero yo. Y si sobra algo, pues para mí también. Pues renunciar a eso. Como estaba escuchando hace poco a una persona, no nos creamos tan importantes. No nos creamos tan importantes. Digo, no me malinterpretan, para el Señor somos importantes. Somos importantes, pero no nos creamos tan importantes. Amén. Es renunciar a lo que consideramos valioso en la vida terrenal y a lo que nos aferramos, porque nos aferramos muchas veces a cosas materiales. Es estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad. Eso me recuerda como cuando los sábados vamos a caminar. Mano, los invitamos a que caminen con nosotros. Mi esposa y yo nos levantamos a las 5 de la mañana. Usted sabe lo que es toda la semana trabajar, para entonces el sábado a las 5 de la mañana levantarme para ir a caminar, para estar una hora caminando. Pero eso es una bendición, hermano. Es una bendición. Así que ahí en ese aspecto yo tengo que renunciar a la cama. Porque me llama, vamos a caminar. Sí, hermano. Hay cosas que tenemos que renunciar. Mire, mi hermano, ¿sabe? Tenemos que salir de nuestra zona de confort, a evaluar en qué estamos utilizando nuestro tiempo. Esta renuncia no implica privación, es todo lo contrario, es a vivir la vida abundante que solo en Cristo podemos obtener. Y yo creo que en Cristo hay vida abundante. Jesús no es que Jesús esté condenando el disfrute de la vida presente. No es que no podemos tener cosas materiales. No es que no podemos soñar con tener una casa, con tener un buen carro. No es que no podemos soñar con viajar. Todas esas cosas son posibles y son necesarias. Todo eso es necesario. Vivimos en un mundo que demanda mucho de nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos que traer sustento y proveer para nuestra familia. Los que tienen hijos tienen que pagar, ¿verdad?, el colegio, la educación, llevarlos a prácticas de juego. Tenemos miles de cosas que hacer diariamente. En fin, los afanes cotidianos de la vida. Pero, ¿qué es lo más importante sobre todas estas cosas? ¿Qué es lo más importante sobre todas estas cosas? Nuestra relación con Dios. Aquellos que dedican su vida para sí mismos a perseguir las cosas del mundo, como el dinero, la fama, el placer, el poder, a satisfacer los deseos de la carne, a buscar constantemente la aprobación del mundo, eventualmente encontrarán que sus vidas son unas vidas sin sentido, vacías y sin propósito. Y sobre todo, llenos de preocupaciones.
Pero nada de esas cosas pueden traer verdadera satisfacción. Y esto me recuerda, no sé si ustedes han visto la película God Not Dead, en español, Dios no está muerto. God Not Dead. ¿La han visto? Si no la han visto, véanla. ¿Verdad? Y entre todas, es una muy buena película, pero entre toda la película hay una escena que cuando yo la vi por primera vez, bueno, me impactó terriblemente. Se me pararon los pelos cuando esa escena en específico, esa escena es bien tremenda. Y esa escena nos narra que uno de los protagonistas va a ver a su abuela que tiene Alzheimer y está en un hogar de ancianos. Ella está allí porque pues ya no se puede sostener por ella misma. Ella era cristiana. Él nunca la visitaba. Cualquier cosa que con el hogar que estamos, ¿cómo es que se dice la palabra? Que nos hemos adoptado. Esa es la palabra. No es pura coincidencia, hermano. Allí en el hogar de ancianos que la iglesia ha adoptado, de 21 personas, ¿verdad? 21 personas. Solamente a una la visitan. A las demás 20, nadie la visita. Por eso, hermano, que más adelante, después Milvia y Janet van a hablar un poco más acerca de esto. Tenemos que apoyar ese ministerio. De hecho, digo el nombre. No lo digo, todavía. Ok. Es que estamos pensando en ponerle un nombre al ministerio. Gloria a Dios. Y este protagonista, nunca visitaba a su abuela. No recuerdo por qué él decide visitarla, pero cuando él la visita, ¿verdad? Él se sienta así con ella y la abuela está ida, mirando para allá. Ni se dio cuenta que él llegó y se sentó allí. Y él estaba viendo un rato y de repente le dice: oraste y creíste toda tu vida. Nunca hiciste nada malo y mírate ahora. Eres la persona más buena que conozco y yo soy el más malo. Tú tienes demencia, pero mi vida es perfecta. ¿Puede haber alguien más necio que eso? ¿Puede haber alguien más necio que eso? Él lo decía, y terminó diciendo: explícame eso. Pero él sabía que ella no le iba a explicar. Porque él sabía que ella tenía Alzheimer y ya por completo su memoria la había perdido. O sea que el hombre era un hombre bien exitoso. Y como les dije, él no esperaba que su abuela le contestara porque tenía la enfermedad de Alzheimer bien avanzada. Y en el momento que él había decidido retirarse, ¿qué pasó? Ocurrió un milagro. La abuela empezó a hablar. Mira lo que le dijo la abuela. A veces el diablo permite que las personas vivan una vida sin problemas porque no quiere que se acerquen a Dios. Su pecado es como una celda de prisión, solo que es cómoda y acogedora. Y no parece haber ninguna razón para salir de ella. La puerta está completamente abierta hasta que un día se acabe el tiempo, donde la puerta se cierra de golpe y de repente ya es demasiado tarde. Ustedes imagínense cuál fue el asombro del nieto cuando le escucha hablar eso y lo que le dice. Pero no cambió. Hasta donde yo recuerdo, no cambió. Y esta escena
de esa película prácticamente describe el punto de Jesús. La vida terrenal sobre todas las cosas es como una celda de prisión cómoda y acogedora que puede llevarnos aún a la pérdida de la vida eterna. Esta enseñanza también está vinculada al llamado que Jesús hizo de negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Donde buscar el reino de Dios y su justicia es lo primordial. Y Dios promete que todo lo demás vendrá por añadidura. Este llamamiento a seguir el camino de la cruz no es una carga pesada, sino todo lo contrario, un camino de liberación y de sanidad. Es un llamado práctico para vivir la vida de acuerdo con las prioridades del reino de Dios, a depender del Espíritu Santo y a experimentar la verdadera paz y el verdadero gozo que solamente encontramos en Jesús y en tener una relación verdadera e íntima con Él. Amén. Y para finalizar, Jesús continúa diciéndoles: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. El versículo comienza: si alguno me sirve, sígame. Jesús está invitando a sus seguidores a que le sigan de una manera activa y con compromiso. No estar sentado en la banca y escuchar. Jesús lo que está haciendo es una invitación a seguirlo de una manera activa y con compromiso. A servir a Cristo. Servir a Cristo incluye el amar y servir a los demás, a compartir el Evangelio, a vivir en justicia y a reflejar el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, en completa dependencia del Espíritu Santo que nos guía y nos capacita. No, que yo no trabajo, porque yo no me meto a eso, porque yo no sé hacer las cosas, porque yo no sé hacer esto, porque no me atrevo. Ya es hora de dejar las excusas. El Señor nos capacita y hay mucho trabajo que hacer. En nuestra vida diaria habrá momentos donde tendremos que elegir entre permanecer en nuestra zona segura, en nuestra zona de confort, o arriesgarnos a cambiar para crecer y para llevar mucho fruto. Y eso es lo que se espera de un creyente, ¿verdad? Que lleve mucho fruto. Jesús le recuerda a sus discípulos y a nosotros que la verdadera grandeza está ¿en qué? En el servicio a Dios, lo cual tiene como máxima expresión el servicio a los demás. En el amor desinteresado, especialmente a los necesitados y a los desamparados de la sociedad. Y eso lo hablamos en la clase. ¿A qué sí? Ofrecerles ayuda y apoyo en todo momento, esforzándonos para suplir sus necesidades. En cualquier momento, usted y yo podríamos ser llamados a ser ejemplos vivos de este servicio y estar dispuestos y disponibles, aún a costa
de nuestros propios deseos y comodidades. Hay veces que nos cuesta hasta venir a la iglesia. ¿Verdad que sí? Pero como dice, no sé cómo bien cómo dice el versículo, el de David, es mejor estar en la casa del Señor un día, así, que 1000 fuera de ella. No me pregunten en qué versículo es. No me acuerdo, no, yo soy malo para recordarme los versículos. Bueno, en algún momento vamos a hacer el llamado a servir. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, heme aquí? Estamos dispuestos, hay mucho trabajo. En ese ministerio, ¿verdad? De adoptar a ese hogar de ancianos, bueno, hay mucho trabajo. Y hay muchas ideas que mi esposa y Janet están viendo. Que cada uno de nosotros podemos aportar de una forma o de la otra. Pero lo que ya se dieron cuenta cuando ya ha ido 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Es que lo que más necesitan ellos, lo que más necesitan, no es lo material. Lo que más necesitan es una visita, de que los vean, de que les hablen, de que se sientan que alguien les importa, de que se sientan de que los aman. Si los familiares no lo van a hacer, vamos a hacerlo nosotros. Amén. Ya estoy loco por ¿cómo se llama esto? Por retirarme. Todavía me queda un añito, pero estoy loco, por lo menos un año. Pero ya estoy loco por retirarme porque yo quiero también estar involucrado en ese ministerio. Y no lo estoy diciendo ni por orgullo, ni lo estoy diciendo por nada. Es porque de verdad, yo sé porque yo sé lo que tiene un familiar, especialmente una persona que en su mente no está bien. Mi mamá, al final de su vida, fue bien difícil manejarla. Y también mi suegra estuvo en un hogar de ancianos, y un hogar tremendo que la cuidaron, y estuvo muy bien cuidada allí. Y nosotros veíamos las necesidades y todo, ¿verdad? Lo que hay. Y cómo las personas se sentían alegres cuando alguien iba y llevaba un cántico, llevaba una pajandita o algo, lo que fuera. ¿Sabes? Ellos se gozaban con eso y se alegraba la vida. Se olvidaban por un momento de que no estaban en su hogar. Se olvidaban por un momento de que nadie los visitaba. Pues eso mismo es lo que queremos hacer con el hogar que la iglesia adoptó. Así que, hermano, pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Que cuando Janet y Milvia llamen, queremos voluntarios. Amén. Gloria a Dios. Finalmente, todo este pasaje que hemos estado hablando el día de hoy nos lleva ¿a qué? A vivir una vida con propósito. No solamente se trata de buscar nuestra salvación, sino de contribuir al bienestar integral y al crecimiento espiritual de los que nos rodean. Estamos invitados a preguntarnos, ¿cómo podemos ser como el grano de trigo que al morir produce mucho fruto? Que en este comienzo de Semana Santa o de Semana Mayor sea uno de reflexión. Que cada uno reflexionemos acerca de lo que significa tener un verdadero encuentro con Jesús.